Em, Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en esta jornada que se enmarca en la programación de la Oficina Acelera Pyme Rural de Navarra. Mi nombre es Anne, del área de transformación digital del Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra, y voy a ser la moderadora de este webinar. Por si no lo sabíais, las oficinas Acelera Pyme son una red de oficinas puestas en marcha en toda España por red.es y que están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos de Next Generation EU. Estas oficinas tienen como objetivo realizar labores de sensibilización y apoyo a las empresas para optimizar el funcionamiento de sus negocios, mediante la incorporación de herramientas, plataformas y tecnologías innovadoras en sus procesos que contribuyen a la mejora de su productividad. Nosotros, desde la OAP del colegio, vamos a dinamizar multitud de iniciativas dirigidas a pymes, autónomos y emprendedores, como la jornada de hoy que se enmarca dentro de las actuaciones para fomentar la implantación de herramientas de Business Intelligence, como es el caso de Power BI. Si durante esta sesión os surge alguna duda, podéis escribirla en el chat o si no, podéis esperar a la ronda final de preguntas que realizaremos tras la ponencia. Vuestra opinión es muy importante para nosotros y nos puede ayudar a mejorar. Por ese motivo, os agradecería profundamente que al final de la sesión completéis una encuesta que os voy a pasar mediante un enlace a través del chat. En la encuesta nos podéis dejar vuestros comentarios, así como vuestras sugerencias sobre temáticas que os pueden resultar de interés para futuras jornadas. Ya por último, me gustaría pediros que por favor os identifiquéis en el Zoom con el nombre y apellidos para que podamos hacer un seguimiento adecuado de la asistencia a esta sesión. Ahora paso a presentaros a la ponente de esta sesión, que es Paula García Esteban, de la Universidad de Mondragón. Así que, Paula, cuando estés preparada, te cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación y la introducción. A ver, voy a compartir pantalla. Y gracias también a todos por estar aquí conectados. Ay, perdonad, que justo no me aparece las diapositivas. Vale, ahora veis correctamente, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente. Vale. Pues bueno, gracias por esta introducción, gracias por conectaros, porque entiendo que estáis aquí porque os interesa la visualización de datos, porque o estáis descubriendo o trabajáis con Power BI, entiendo que queréis, pues bueno, entender o disponer de nuevas ideas, tips para mejorar esa parte que para mí es fundamental para conseguir comunicar con datos, ¿no? Y esta sesión se llama Power BI, los 10 mandamientos, un título un poco original, que os podéis hacer una idea, que son pues 10 tips y alguna explicación adicional relacionadas con, como os decía, Power BI, la visualización de datos. Y bueno, mi objetivo es hacer la dinámica amena, por eso lo de los 10 mandamientos y esa analogía un poco para, bueno, para que resuenen y con suerte se os queden en la cabeza y luego los podáis aplicar. Y bueno, y uno de regalo, ¿no? Porque si os dais cuenta, empiezo con una diapositiva súper sencilla, en blanco, con los 4 puntos de la agenda, que son también muy sencillos, es la bienvenida. Una pequeña diapositiva de refuerzo para, bueno, reflexionar un poquito de por qué es importante la visualización de datos, porque esto para mí no va de hacer las cosas bonitas, sino que tiene más trasfondo. Luego en sí, los 10 mandamientos que vamos a ver y por último esa sesión de preguntas y respuestas. Como os decía, esta es un poco de regalo porque aquí ya vemos un primer principio que sería el menos es más, ¿vale? En ocasiones pues no hace falta los adornos excesivos si podemos comunicar cosas con un panel sencillo, sin demasiado adorno que a veces incluso nos puede, digamos, sobrecargar cognitivamente como usuarios y dificultar incluso la lectura en ocasiones, ¿vale? Entonces, bueno, me presento un poquito más de lo que ya ha hecho Anne. Me llamo Paula, soy UX, o sea, User Experience and Engagement Lead en Avolta, que es una empresa multinacional que, bueno, viene de la fusión de Dufry, que, digamos, gestiona muchos duty free, las tiendas de los aeropuertos de, bueno, prácticamente todo el mundo, y también Autogrill. Soy Microsoft MVP en Data Platform desde hace pues ya casi 2 añitos. También participo en el grupo de Power BI Core Visuals Community Representative, que básicamente lo que hacemos es
bueno, dar feedback al equipo de desarrollo de producto y al mismo tiempo estar al día de todas esas novedades que van a salir para pues también difundirlas y ayudar a recolectar todo el feedback de los usuarios, porque es algo en lo que están invirtiendo y están muy enfocados los desarrolladores de producto, en concreto del equipo de Canvas App, que es, digamos, de toda la interfaz que nos permite montar los diseños en Power BI, y por otro lado de los core visuals, ¿vale? Que son los que tenemos por defecto sin importar nuevos visuales dentro de la galería. Así que, bueno, también me tenéis ahí localizada a partir de este webinar para si tenéis alguna, bueno, idea, preferencia, aspecto que tenga que mejorarse dentro de esa parte de Core Visuals, pues bueno, lo podéis canalizar y yo estaré encantada de hacérselo llegar a Miguel Millers y a su equipo. Y también soy instructora en LinkedIn Learning, podéis encontrar ahí pues algún curso relacionado con la visualización de datos, inteligencia artificial, machine learning, siempre vinculando temas de negocio o de la comunicación que debemos hacer para que las empresas realmente puedan sacar partido a esa tecnología, ¿no? Al final la tecnología está para servir al negocio y los usuarios pues son una parte fundamental de ello y tienen que entender el dato que estamos viendo, la salida que nos da la inteligencia artificial o cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para optimizar procesos, que al final va todo de lo mismo, apoyarnos en los datos y en la tecnología para optimizar nuestros procesos y en última instancia pues ser rentables con nuestros proyectos, ¿no? Que nos pidan más cosas desde ese lado técnico. Por último, también soy corista, me interesa mucho, bueno, estoy en diferentes proyectos musicales, en concreto son Vermú y Normal, pero eso es poco relevante. Lo que hago es ponerlo aquí precisamente para que veáis que mi vida está repleta de diferentes ámbitos y que a nivel profesional, pues al final me muevo entre dos áreas, una más creativa, también he pasado parte de mi experiencia profesional en departamentos de marketing, pero en el fondo estudié una ingeniería de telecomunicaciones. Luego la vida me ha llevado a fusionar estos dos mundos, del diseño de experiencia de usuario, de la parte de visualización, que tiene esa parte como más relacionada con diseño, con uso del color, distribución de elementos, y esa parte también técnica por la comunicación que hay que hacer dentro de los equipos técnicos y porque, bueno, pues hay datos por detrás, ¿no? Entonces, esa parte lógica y creativa, digamos que la fusiono y esto, bueno, no es que lo haya montado para esta diapositiva ni para esa sesión, pero encontré la foto hace unas semanas y la estoy utilizando últimamente para explicar mi trayectoria profesional porque, bueno, digamos que es un poco variopinta, tiene un poquito de todo, ¿vale? Viene de una dinámica que hice hace un montón de tiempo donde teníamos que hacer nuestra especie de currículum vitae con los Legos, que la verdad fue muy divertida y bueno, ahora me sirve un poquito para presentarme y pues advertíos que esta sesión pretende también ser creativa y ya os lo he dicho antes por el título, creo que os podéis hacer una idea, pero siempre con el objetivo de sacar lo mejor de ambos mundos, ¿no? De qué podemos encontrar en el mundo del marketing, del diseño web, del diseño de aplicaciones y llevárnoslo a la parte del análisis de datos para saber comunicar mejor y saber crear dashboards e informes centrados en esas necesidades de usuario, que es tan importante tener identificadas, ¿vale? Para conseguir nuestro objetivo, que es que se usen los datos con un fin y se apliquen correctamente a negocio. Así que, como os decía, vamos a ver un poquito los beneficios de la visualización de datos. Y para mí va mucho más allá de hacer un informe bonito, que sí, que está claro que una cosa que sea atractiva visualmente siempre capta más la atención en un primer, en primer flash, ¿no? Si es algo bonito o estéticamente agradable, pues ya directamente nos ayuda a conectar con esa audiencia. Pero tiene más beneficios. Por un lado, contar mejores historias, que se habla tanto del data storytelling, pues nos ayuda a contar historias con datos y también nos ayuda a habilitar la exploración. A mí me gusta hacer este matiz en las diferentes formaciones que hago y en general cuando hablo del data storytelling, porque creo que se está utilizando mucho ese mensaje y en ocasiones simplemente con un dashboard lo que hacemos es habilitar la exploración en un conjunto de datos para que los usuarios creen sus propias historias, con los filtros, con la navegación, con la configuración de interacciones en los reportes. Por otro lado, también nos sirven para identificar más fácilmente patrones o outliers. Incluso esto nos lo podemos llevar más al ámbito del EDA, ¿no? Del análisis exploratorio de datos, en entender cómo está compuesto un dataset, incluso como analistas, para ver si hay algo que tenemos que tratar, que depurar, que advertir a negocio de, oye, que es que este dato no cuadra porque está muy fuera de, o sea, no sé, si son ventas y de repente vemos que hay un periodo que está todo a cero, pues ahí a lo mejor estamos identificando gracias a la visualización de datos que hay algo que tenemos que revisar a nivel de calidad, ¿no? Entonces también nos puede ayudar a nosotros y, por supuesto, para que esos usuarios también identifiquen esos patrones y anomalías o outliers,
Y un punto muy interesante, que no es que lo diga, que además está fundamentado en estudios, a mí me gusta, digamos, justificar las decisiones de diseño con estudios de la percepción, porque las decisiones de diseño realmente, sobre todo las que se toman en un ámbito web, en un ámbito pensado y no simplemente creativo, ¿vale? Aquí estamos como diseñadores de reportes, estamos para resolver problemas, ¿vale? Problemas, en este caso, de negocio. Entonces, estamos para aportar soluciones, no estamos expresando nuestra creatividad y ya está. Y como os decía, me gusta argumentar cuando es posible la toma de decisiones gráficas o estéticas apoyándola en estudios de psicología de la percepción en este caso, ¿vale? Y es que también la visualización de datos nos ayuda a facilitar la retención y esa memoria gráfica. Entonces, ya no solo es contar la historia, sino ayudar a que esas personas la interpreten, la retengan, ¿vale? Y este efecto se llama The Picture Superiority Effect. Traducido, el efecto de superioridad de las imágenes. Esto es algo que se estudió, aunque bueno, hay un poquito de controversia de si está, digamos, científicamente demostrado, simplemente fueron unos estudios y demás, pero es algo que ya se plantearon en los años 70 y viene a decir que aquellas cifras, datos o textos, ¿vale? Esto se estudió realmente con los textos, que vienen acompañados de imágenes o elementos gráficos, extrapolando al tema de la visualización de datos, se retienen mucho mejor. Nos ayuda mucho a memorizarlo. Si os das cuenta, en las técnicas de estudio, por eso pongo aquí los subrayadores, se utilizan mucho también estas prácticas, ¿vale? Y se recomienda a veces hacer esquemas, mapas mentales, el hecho de subrayar, pues es porque está demostrado que procesamos mejor la información y la retenemos mucho mejor. Entonces, bueno, conociendo estas buenas prácticas, nos va a ayudar a comunicar, a captar, a guiar la atención y por eso es tan importante para mí transmitiros también esto, no solo decir, oye, no, pues este gráfico utilízalo de esta manera o este otro de esta otra, no, sino el argumentarlo en los fundamentos de la percepción para que nos acerquemos al lado humano, porque por mucho que tengamos datos que queramos comunicar, al final quien lo tiene que interpretar es una persona a través de esa pantalla en 2 dimensiones que tenemos delante, ¿vale? Esto de nuevo, también un poco accesorio a esos 10 mandamientos y ahora sí, empezamos con los 10 mandamientos, los 10 mandamientos como algo divino. Ya os digo, simplemente por hacer esto un poquito más ameno y buscar esa analogía a los 10 tips que os voy a trasladar. Y el primero va a estar relacionado con la percepción y es: amarás barras y columnas sobre todas las cosas. ¿Por qué tengo yo esta preferencia por barras y columnas? Pues vamos a partir en primer lugar por ese estudio sobre la percepción en gráficos que se realizó en 1984. O sea, quiero decir, estas cosas llevan mucho tiempo siendo estudiadas, ¿no? Porque, o sea, muchísimo más que incluso el tiempo que tiene Power BI, ¿vale? Power BI no tiene mucho más de 10 años, incluso diría que anda por los 10, 12, ¿vale? La teoría de la percepción en gráficos lleva siendo estudiada mucho, mucho tiempo, ¿vale? Y en concreto aquí, a ver, en esta diapositiva no veis mucho, pero aquí os lo amplío. Lo que hace es, digamos, clasificar y identificar aquellos gráficos que se perciben de manera más fácil, ¿vale? ¿En base a qué? En base a esas características que tienen los gráficos. Lo primero que nos dice es que identificamos rápidamente la posición entre diferentes escalas. Luego, bueno, encontramos por aquí, como veis, las columnas, también los gráficos de líneas, ¿vale? El scatter plot o diagrama de dispersión. Continuamos con la parte de las escalas, de nuevo primero las columnas, a continuación la longitud. Luego, o sea, todo esto va de mejor percepción o de más fácil percepción para el usuario a más complejidad, más carga cognitiva, más esfuerzo que tenemos que hacer como usuario para encontrar las conclusiones en esta representación. ¿Vale? Luego tenemos el ángulo, los pie charts, que esto ya hablaremos más adelante de ellos, pues esos gráficos de taza tan vistos en tantas fotografías con informes. Luego a continuación tenemos el área, el volumen que en Power BI no tenemos gráficos con volumen, gracias, pero en Excel siguen quedando algunos que puedes poner con cierto volumen y eso puede condicionar y favorecer una mala interpretación porque en base a la cantidad de píxeles que vemos, la interpretación puede ser errónea de lo que estamos viendo. A continuación, lo que tiene que ver con color, en primer lugar, la saturación, esos tonos
más claritos a más oscuros. Y por último, el HUD de color, que es el tinte o el matiz, ¿vale? Entonces, lo que hemos visto aquí es, cuanto más arriba está en este gráfico, más fácil es de interpretar. Entonces, ¿por qué os digo que me gustan las barras y columnas? Bueno, aquí lo veis de manera mucho más clara, ¿vale? Ordenados los tipos de gráfico, digamos, más típicos, con esta ordenación propuesta, como os decía, en los años 80, nada más y nada menos, ¿vale? Y como veis, la longitud ayuda a conseguir una interpretación mucho más precisa. Y no solo eso, sino que además lo vemos en prensa, lo vemos en un montón de sitios y las personas están ya familiarizadas. Cualquier usuario, por poca cultura del dato, por poco familiarizado que esté con el ámbito del análisis de datos, siempre va a haber visto o interpretado un gráfico de columnas o de barras. Entonces es fácil de interpretar en sí por la forma, pero además digamos que no le pilla de nuevas, no como un scatter chart o un gráfico de estos de burbujas, que a veces el hecho de tener dos ejes como que, bueno, hay que explicar un poquito más al usuario lo que puede encontrar ahí, ¿no? Entonces os recomiendo muy, muy mucho amar a esos gráficos de columnas y barras, sobre todas las cosas, como diría el mandamiento. Continuamos con el segundo, que es no utilizarás visuales de la App Source en vano. Esto yo me lo invento un poco, ¿vale? Por, como os decía, darle un poco de vidilla a la presentación, pero no uséis visuales de la App Source si no es necesario, si no tenéis realmente una necesidad que no podéis cubrir con los visuales nativos, por varias cosas, ¿vale? Bueno, para aquellos que no estén familiarizados con este tipo de gráficos, os digo que dentro del compilador, en esta parte de aquí, os marco los 3 puntitos, pues dentro de los 3 puntitos podéis acceder a toda esta galería de objetos visuales que podréis importar dentro de vuestro informe y, bueno, pues usarlo con diferentes fines, ¿vale? De hecho, podéis utilizar este filtro para clasificar o buscar aquellos que os cuadren o en este buscador, ¿vale? Y, por ejemplo, pues, no sé, en caso de que queráis un diagrama para mostrar, o sea, un histograma con unas formas muy específicas o, por ejemplo, este visual de calendario que se puede construir, pero bueno, es verdad que ahora mismo es un poquito complejo. Quitando cosas muy, muy, muy específicas, os recomiendo utilizar los visuales nativos, porque a nivel de carga, por un lado, suelen, digamos, tener mejor rendimiento, ¿vale? A pesar de que los visuales que aparecen en la App Source, los que llevan el check, como veis aquí, ¿vale? Estos que llevan el check azul, están validados, están optimizados, se supone que no nos van a dejar tirados luego cuando se publique el reporte y lleven un tiempo, pues siempre nos van a dar más garantías en cuanto a rendimiento y, digamos, mantenimiento si utilizamos los que vienen por defecto. Por otro lado, lo que os he comentado antes, formo parte de los Power BI Core Visuals, los representantes de la comunidad, y no es que me digan, oye, no, tienes que decir que no utilizan los de la App Source. No, lo que os puedo asegurar es que el objetivo es seguirlos mejorando. Entonces, aquellas funcionalidades que a lo mejor ahora mismo no están, puede ser que incluso estén en vías de desarrollo o que sean características gráficas que dentro de muy pronto podáis aplicar o construir con los visuales nativos. Y ya os digo que en cuanto a rendimiento, pues siempre van a ser más eficientes, ¿vale? Entonces, yo los recomiendo y aunque hay que dedicarles tiempo a ver dentro de todo ese lateral donde se configuran las características y demás, a navegar por los menús, porque claro, más opciones, pues más complejidad de navegación, a encontrar esa característica, ese color, ese degradado que quieres añadir y demás. Pero merece la pena porque vais a conseguir, pues bueno, optimizar tiempos de carga y eso de alguna manera también importa mucho en la experiencia de usuario, ¿vale? Que es por lo que estamos aquí, en parte. Continuamos con el tercero, santificarás las tablas. Y esto es porque los usuarios, o al menos yo, pues con la mayoría de los que trato, les encantan las tablas. La gente pide muchas tablas siempre. Cuando para mí, quizá porque conozco en profundidad y me preocupo por entender y por facilitar esa percepción rápida de los insights, ¿no? Pero en general, pues es como que a la gente le gusta mucho sus tablas porque así luego además se las quieren descargar en el Excel y se las pueden descargar y bueno, en fin, todas estas cosas que nos suelen pedir los usuarios. Pero dentro de bueno, facilitar esas tablas, tenemos la posibilidad con Power BI de darles un valor añadido, ¿no? ¿Cómo? Pues utilizando los iconos, utilizando el formato condicional, como aquí, por ejemplo, en la cantidad,
como veis, he puesto un icono, un check de, ¿vale? Verde, vamos bien, un OK y un símbolo de alerta cuando está en rojo. Esto lo he hecho para favorecer también la accesibilidad dentro del ejemplo, porque, bueno, si no lo sabéis, en general los colores verde y rojo se suelen confundir, o al menos las personas con daltonismo, que son en torno al 8% de hombres y 0,5% de mujeres, o sea, bastante gente dentro de una organización, si lo pensamos, pues bueno, no viene mal tener algún elemento extra que no solo transmita la información mediante el color, sino en este caso, pues bueno, apoyarnos de estos símbolos del check para algo positivo y el símbolo de alerta para algo que quizá no va tan bien y hay que revisar a fondo. Por otro lado, utilizo el color de background, ¿vale? Todo esto son características que podéis utilizar dentro del formato, que podéis configurar dentro del formato condicional de las columnas. Y bueno, ya que nos piden tablas, pues utilicemos esos atributos de color, esa simbología de los iconos para guiar la atención del usuario. Por ejemplo, estos dos valores pues están claramente destacados por la estrellita y por el color azul. Pues utilicemos estos atajos, ¿vale? Para facilitar al usuario focalizar la atención en esos datos que por alguna razón pueden ser más relevantes. Ahí es donde ya entra la interpretación real del dato. Pero utilicemos estos elementos y estas oportunidades que es muy fácil de configurar dentro de Power BI. Y luego, aparte de santificar las tablas, haciéndolas bonitas y elaborándolas un poquito más, ¿no? Currándonos pues la fila de totales, con estos iconos, colores y demás, estructuremos la información con un porqué. ¿Cómo? Pues de nuevo, yo me baso en las buenas prácticas del mundo web para recomendaros utilizar o el patrón en F o el patrón en Z, que son, os lo digo tal cual, ¿vale? O sea, prácticamente todas las webs que tienen un trabajo de diseño con enfoque en mejorar la experiencia de usuario y con objetivos de conversión muy claros, siguen estos patrones, que básicamente lo que hacen es guiar el orden de la lectura, ¿vale? Y como os decía, son muy parecidos. Para enseñaroslo, pues he puesto aquí uno de estos típicos dashboards, o una captura de estos típicos dashboards que tiene Microsoft, en concreto con Toso, no sé si lo habéis visto, pero si no, bueno, no sería raro que lo hayáis encontrado en algún momento por la web. Si os fijáis aquí, tenemos representado o bien el patrón de la F, que lo que tenemos es en la parte superior, pues esos KPIs, porque es donde primero va a ir nuestra lectura y como occidentales, pues bueno, leeremos en esa dirección, ¿vale? A priori leemos, entiendo que vuestros usuarios también leen en esa dirección. Luego vemos dos gráficos que nos extienden esa información, pero de nuevo nos muestran tendencias o información geográfica. Y luego la tabla, ¿vale? O sea, es como que vamos de menos a más extendiendo todo ese conocimiento, porque se supone que estos KPIs están identificados como medidas que son estratégicas para el negocio, por lo tanto, se supone que deberían ser como más relevantes. Y lo primero que vas a mirar, porque si lo de arriba va bien, pues a priori igual no tienes que explorar tanto más, ¿no? Te quedas en la parte superior, ves que la tendencia te cuadra y si no hay nada raro, igual no te pones a leer la tabla de manera pormenorizada, a no ser que tu trabajo esté, pues, no sé, orientado a alguna línea muy concreta o te preocupe algo concreto que necesitas validar en este reporte. Lo mismo pasaría con el diagrama de la F. Al final es muy parecido porque este dashboard está estructurado como en tres bloques, ¿no? La parte superior con los KPIs, la parte central y luego la última donde se extiende toda esa información. Y con esto no os quiero decir que tengáis siempre que poner los KPIs arriba, para nada, ¿vale? Pero tenemos que pensar en qué estructura vamos mostrando la información y es uno de los consejos que os traigo hoy en este webinar. Yo, o sea, soy partidaria de tener dentro de la organización una serie de templates o de estándares, de grids, de como lo queráis llamar, ¿vale? Porque tampoco hace falta ponernos muy, o sea, si sois desarrolladores de dashboards y vuestro perfil es analista, pues oye, tampoco hace falta ahora aprender todos los conceptos de diseño, ¿no? Sino entenderlos y aplicarlos a nuestra manera, desde el ámbito de cómo nos puede ayudar la vida cuando estemos diseñando informes en Power BI. Pues yo recomiendo tener una serie de templates donde estandaricéis dónde colocar los filtros, cómo van a ser vuestros menús. ¿Por qué? Porque esto os va a dar consistencia dentro del informe y también dentro de vuestro ecosistema de informes y ya digamos que trabajáis con un cierto volumen de workspaces, de diferentes reportes dentro de cada workspace, por diferentes departamentos, bueno, eso ya como lo tengáis estructurado. Pero el
que el usuario sepa que va a encontrar los filtros siempre en el mismo lugar, lo va a marear mucho menos. Y no me gusta utilizar la palabra marear, ¿vale? Pero es como que va a aprender a interiorizar que cada vez que necesite filtrar, va a saber dónde hacer clic. ¿Vale? De manera que si en cada reporte ubicamos los elementos en una ubicación diferente, uno, la imagen, o sea, el diseño que queda final es como menos profesional, un poco más, bueno, improvisado, ¿no? Y por otro lado, le estamos haciendo al usuario dedicar esfuerzo a encontrar esas cosas que necesita. Entonces, utilicemos esos patrones porque una vez que haya aprendido a utilizar un informe, si luego va a otro o si luego va a otra página de ese mismo informe y los, digamos, elementos clave o los elementos de interacción están situados en el mismo espacio, va a poder dedicar toda su capacidad de procesamiento, ¿vale? Toda su RAM en entender los datos que están situados, pues bueno, en los KPIs, en el gráfico de líneas. Si aquí, bueno, suponer que tenemos un ranking en esas tablas que ponemos a continuación para expandir o explorar en profundidad toda la información que veríamos aquí resumida en estos KPIs, ¿vale? Entonces, no digo que tenga que ser con los KPIs arriba para nada, pero buscar cierto estándar ayuda realmente a reducir ese tiempo de aprendizaje, esa curva de aprendizaje, que sea mucho más atractiva, sobre todo para aquellos usuarios que, bueno, eso de los datos y tal, pues como que les da un poquillo más de pereza y les cuesta un poco más, ¿no? Que también están estos perfiles dentro de las organizaciones y es nuestro trabajo ayudarles en todo lo posible para que encuentren y utilicen los datos, ¿vale? Vamos con el 4. Honrarás a tu stakeholder y usuarios finales. De nuevo, otra modificación de un mandamiento. Y me gusta hacer esta distinción porque a veces ocurre a la hora de coger los requerimientos de un dashboard o tener ese interlocutor que nos valida un diseño o nos valida pasar a producción un reporte, lo que os digo, o sea, cualquier diseño, cualquier visual que hemos modificado. A veces tenemos un único interlocutor y a pesar de que sea el stakeholder o el business sponsor, que lo podéis llamar así con tecnicismos o con roles en inglés, que parece que suena muy guay y muy molón. Bueno, quien aprueba el presupuesto, ¿vale? Ese responsable que dice, estamos aquí invirtiendo porque necesitamos esto y por eso tu departamento o tú como consultor externo te estamos contratando. Pues en ocasiones no es quien realmente usa el dashboard o quien tiene que utilizar ese dato para tomar una decisión. Entonces, por supuesto que tenemos que tener en cuenta la opinión del stakeholder y nunca le diré a uno con el que trabajo yo directamente, oye, no voy a tener en cuenta tu opinión, pero sí que es muy importante incluir también ese proceso de conceptualización, revisión, testeo a los usuarios finales, porque ellos son los que realmente tienen que obtener el valor del dato, ¿vale? Y eso son pues, cualquier persona que esté en el departamento, ¿vale? Desde el nivel más avanzado dentro del ámbito analítico al que menos, porque si tiene acceso a ese dashboard, en principio es porque tiene que entenderlo, ¿vale? Entonces, igual el nivel lo tenemos que poner para esa persona que está menos familiarizada por el contexto, porque tiene menos conocimiento sobre analítica, porque acaba de entrar en la empresa y utilizamos una terminología a la que se tiene que habituar. Pues bueno, no está, bueno, yo recomiendo cuando es posible, luego también es verdad que el tiempo de la gente es limitado y no podemos estar en reuniones y reuniones todo el tiempo, ¿vale? Pero siempre que tengáis oportunidad, os recomiendo intentar hacer algún tipo de interacción o validación con ese usuario final, ¿vale? Y digo validación porque, bueno, aquí os traigo una cita célebre de Henry Ford, no sé si lo conocéis, pero vaya, el creador de Ford y todos esos coches que revolucionó un poco y que, bueno, una cita que se utiliza mucho en el ámbito de emprendimiento y demás, ¿vale? Y, y él decía, si le hubiera preguntado a la gente, en este caso los usuarios, qué querían, hubieran dicho que querían caballos más rápidos y la solución realmente era un coche, ¿vale? Entonces, no digo que sea trivial el preguntarle al usuario al final, oye, ¿qué quieres ver? De hecho, si hacéis eso, igual os dicen, no, yo quiero esa tabla que tengo en Excel, pero en Power BI. Y eso, bueno, yo creo que se puede evitar porque podemos hacer cosas mejores. Pero sí que trabajar en entender sus necesidades y preguntarles sobre sus procesos de negocio nos va a ayudar. ¿Vale? Para eso hay herramientas muy potentes como, por ejemplo, el mapa de empatía. No da tiempo a ver esto en detalle porque, como veis, hay bastante texto,
pero básicamente es una herramienta que se utiliza dentro del ámbito de marketing, de la definición de producto, del ámbito de design thinking, UX, que son teorías o metodologías que yo me intento llevar al proceso de diseño de informes. Por eso mismo, porque nos permiten poner al usuario en el centro. Sabéis que se habla mucho del user-centered design o usuario en el centro de la organización, no somos centric people, bueno, palabras de esta terminología de esta moderna, ¿no? Al final tenemos que pensar en los usuarios finales y tenemos que entenderlos. Entonces, ¿para qué sirve este mapa? Pues sobre todo para identificar qué piensan, qué sienten, qué necesitan saber, que esto es fundamental, en qué decisión de negocio va a impactar este análisis. Porque con esto igual los podemos guiar mucho mejor hacia ese dato que necesitan ver, ¿vale? ¿Qué oyen? ¿Qué hacen? Y sobre todo sus esfuerzos. En su día a día, ¿cuáles son sus retos? ¿O qué esperan ganar? ¿Qué resultados esperan al dedicar tiempo? Porque ellos dedican tiempo cuando utilizan nuestros informes. ¿Le va a merecer la pena dedicar una hora analizando esos datos que le hemos lanzado o ese diseño visual estupendo? Pues tenemos que intentar facilitarles la vida, lo que os he repetido ya varias veces. Entonces tenemos este tipo de herramientas. También tenemos otras. Esto es como una, digamos, adaptación que utilizo yo para trabajar en entender esas necesidades. Que digamos que está inspirado en lo que serían los arquetipos o los users persona que se utilizan en el ámbito de marketing digital. Y al igual que en el marketing digital se adaptan los mensajes para dirigirnos a diferentes públicos, ¿vale? Para vender. Pues aquí lo que hacemos es adaptar nuestro mensaje con los datos a esos diferentes públicos, ¿vale? Porque no tiene la misma visión, a pesar de estar analizando datos, alguien que es, digamos, tiene una posición de responsable de ventas de una región geográfica, que a lo mejor se interesa por los países y un nivel más alto, que alguien que está más en esa parte operativa y que se encarga de reponer, no sé, o de optimizar el stock dentro de los almacenes. O sea, el tipo de KPI o el tipo de información que necesita ver uno y otro es totalmente diferente. Entonces, esto es una forma, de nuevo, yo siempre digo que las metodologías y que las herramientas están para llevárselas cada uno a nuestra realidad, a nuestro terreno, a nuestra empresa y a sus características. Pero viene bien para aterrizar un poquito ese background profesional, por ejemplo, como veis aquí, analizar si son perfiles que tienen experiencia en Power BI o con visualización de datos en general, porque a lo mejor es gente que viene muy del Excel y ese cambio de mindset a que interprete un gráfico de barras, pues incluso aunque sea un gráfico de barras lo tenemos que guiar. Cuanto ni más si es un gráfico un poquito más complejo, ¿no? Como os decía antes, qué retos, qué puntos de dolor, qué quebraderos de cabeza tienen realmente, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Tenemos ese dato? Pues todo eso nos va a dar pistas. ¿Qué objetivos estratégicos, ¿vale? Le estamos ayudando a cumplir cuando utiliza este dashboard? Y luego, si podéis hacer ya un listado de preguntas de negocio específicas que resolver, probablemente os sirva de gran ayuda para elegir el tipo de visual, entender cómo estructurar toda esa información dentro del reporte. En fin, esto ayuda, como os decía antes, a empatizar y es algo fundamental porque también como analistas o desarrolladores de informes tenemos que proponer muchas veces soluciones, porque alguien que no esté demasiado familiarizado en este ámbito no sabemos decir, no, pues aquí quiero un gráfico de líneas para ver tal tendencia. Lo tendremos que guiar. Y esto, si lo ponéis en práctica, creo que os va a ayudar mucho, ¿vale? No colorearás. Esto parece así radical, pero es que es verdad, ¿vale? Equivale al de no matarás, si no recuerdo mal ahora mismo. No colorearás y os pongo aquí, no es no. Os digo porque es que luego hay otros que sí que, bueno, podemos entrar en algunos matices. ¿Y a qué me refiero con no colorearás? Pues un poco lo que os decía con la diapositiva de la agenda. No vamos a meter ruido visual por meter ruido visual. ¿Significa esto que no vayamos a utilizar el color? No, para nada. Pero podemos utilizar el color con un objetivo y los que yo veo más útiles y más convenientes es utilizarlo como una segunda dimensión, siempre con el objetivo de agregar más información al visual. No ponerlo en tonos azules porque es que me gusta el azul y el otro en verde porque es que me gusta el verde.
Puede ser que haya un fin justificado y es que, bueno, nos tenemos que adecuar a los estilos, a las líneas que nos marcan desde branding, a la compañía, etcétera. Bueno, ok al diseño de temas corporativos, que eso también es importante para empatizar con la audiencia. Pero de cara a sobrecolorear, os diría no, a no ser que sea para añadir esa segunda dimensión y agregar más información. ¿Y a qué me refiero con esa segunda dimensión? Pues a utilizar, por ejemplo, gradientes o colores secuenciales. Esto es un color que va del oscuro o de lo claro a lo más intenso, ¿vale? Del verde clarito al verde oscuro, del moradito claro al morado oscuro. O sea, jugar con esa intensidad para, en este caso, por ejemplo, en este diagrama de burbujas, tenemos aquí el eje de ventas, el eje de cantidad y además tenemos marcado gracias a este gradiente, a esta característica que tiene Power BI de utilizar el formato condicional, tenemos la posibilidad de identificar aquellos que nos está dando más beneficio. Por ejemplo, esta pelotita, esta burbuja que es más intensa, nos guía visualmente la atención a este producto, en este caso, este agregado de productos, para, bueno, identificar qué está ocurriendo ahí, ¿vale? Guiar la atención para comunicar, siempre con un porqué. Al igual que en estas que son más claritas, pues bueno, aunque estamos vendiendo más cantidad y de ventas totales vamos bien, pues resulta que estamos obteniendo menos beneficio, ¿vale? Así se pueden articular mensajes y habilitar esa exploración en los datos. Otra opción de uso del color, esta es parecida, pero en vez de irnos del claro al oscuro o del oscuro al claro, lo que hacemos es irnos como a colores opuestos, ¿vale? Ahí os recomiendo que sean colores complementarios, que son aquellos que están en los extremos del círculo cromático. No sé cómo de familiares estáis con temas de colores en general, pero básicamente hay que buscar dos colores que contrasten entre sí, que sean lo suficientemente diferentes para que visualmente pues no estemos complicándole la vida al usuario poniendo un azul y un verde. Pues un azul que pasa por el blanco para ir al verde o que se fusiona con el verde igual no contrasta lo suficiente y a pesar de estar agregando más información, pues podemos simplificar más el mensaje. Por ejemplo, ¿para qué podemos utilizar esto? Pues para marcar el sentimiento, ¿vale? Aquí el sentimiento negativo está en el rojo y el sentimiento positivo está en el verde un poquito más agua marina, pues que sea un poquito más, para que esté un poquito más adaptado a aquellas personas que puedan tener daltonismo, pero básicamente lo que hacemos es reforzar aquello que ya estamos viendo, porque si aquí el sentimiento va en positivo o en negativo, a partir del eje cero, lo que hacemos es evidenciar todavía más con el color aquellos puntos que están más distanciados entre sí. En este caso, el distrito 16 y el distrito 13. Nos abstraemos totalmente de lo que quieras, lo que signifique esto, ¿vale? Simplemente imaginar un escenario en el que tenemos un análisis del sentimiento y esto, de un vistazo, nos ayuda a guiar la atención hacia el más positivo y hacia el más negativo, por reforzar esa diferencia entre las longitudes de las columnas, ¿vale? Y luego, por supuesto, podemos utilizar los colores para completar esa leyenda o añadir esas etiquetas, ¿vale? Para reforzar esa dimensión en la que incluimos los valores categóricos. Esta es la más empleada, bajo mi punto de vista, y vamos, no os veo las caras, pero espero que estoy de acuerdo con esto. Como que es muy, muy típico utilizar la leyenda para diferenciar esas categorías, por ejemplo. Bueno, pues usémoslo siempre con cabeza y siempre porque encontremos una razón en el uso de ese color, ¿vale? Para relacionarlo luego con otros visuales, para diferenciar esos valores. Continuamos con el número 6. No fomentarás tiempos de consulta impuros, ¿vale? Esto tiene que ver más como con la parte de modelado, con la parte de creación de las medidas en DAX, cosas que, bueno, a pesar de que estemos pensando solo en la interfaz y en esa parte más relacionada con diseño, visualización de datos, etcétera, pues, oye, también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir visuales o de intentar minimizar el impacto cuando haya tiempos de consulta que se nos puedan ir un poquito de las manos, ¿vale? Que a veces pasa cuando hay mucho volumen de datos o es un modelo complejo, ¿vale? Porque, pues bueno, la naturaleza del negocio sea así y el dashboard tenga todos esos datos y todas esas tablas por detrás, ¿vale? Entonces, aquí os vengo con un ejemplo concreto que es algo que, bueno, que empezamos a aplicar en la empresa en la que trabajo. O sea, todos estos tips realmente, pues, os los cuento también porque los pongo en práctica, ¿vale?
e intento guiar a todo el equipo a que, bueno, poco a poco vayamos adquiriendo estas competencias, estos trucos para optimizar cualquier diseño de informes dentro de nuestro ecosistema de dashboards. Aquí, por ejemplo, lo que os quiero mostrar es que en un dashboard en el que se analizan las ventas de un gran modelo, ¿vale? O sea, son muchas líneas. Lo que hicimos fue incluir la característica de field parameters o parámetros de campo, que lo que nos permite es añadir o quitar columnas dentro de una tabla, ¿vale? No sé si la conocéis, pero básicamente lo que nos permite es con un selector, con un slicer, ir marcando aquellos campos que queremos que de manera dinámica se incluyan o se quiten de una de las tablas. ¿Qué pasa? Cuando tienes muchos field parameters, cuando tienes muchos parámetros de campo, si te pones a hacer clic en uno y en otro, automáticamente el modelo empieza a cargar. Con lo cual, si tienes muchas métricas, eso es pues muchas consultas, mucho dato que estamos cargando en el modelo. Entonces, desde hace pues meses, no sé si 8 meses, un año, una cosa así, tenemos la posibilidad de incluir un botón, como veis aquí, pone Apply All Slices, por si no se lee muy bien el texto, que nos permite, digamos, confirmar que ya hemos marcado o desmarcado todo aquello que queremos dentro del field parameters, ¿vale? Imaginaros la situación en la que aquí tenemos el cambio de moneda, que trabajamos como empresa multinacional, pues con muchos tipos de cambio, también con esa dimensión temporal, como imagino que tendréis en muchas de vuestras empresas, y en la parte de campos, pues aquí solo se ven unos, pero os aseguro que en algunos dashboards tenemos incluso más. Entonces, cada vez que seleccionas, realmente el modelo está cargando toda la información que hay en las tablas, en los gráficos y en todo. De esta manera, evitas que esa consulta se repita cada vez que vas haciendo clic y aplicar todos los cambios de una. Con lo cual, cambiamos muchas consultas en solo una cuando ya tenemos la decisión del que queremos analizar y cuántas columnas queremos añadir a las tablas. Es un detalle, tips como estos para los tiempos de consulta, pues puede haber muchos más, pero bueno, simplemente os quería traer uno como ejemplo, porque lo importante es que nos acordemos de que vamos a intentar también, bueno, no pasarnos con los tiempos, utilizar el Performance Analyzer cuando sea posible, ¿vale? Aquí tengo la animación, bueno, como os he señalado anteriormente, lo que hacemos es habilitar ese botón cuando hayamos marcado una opción nueva y de esta manera, pues bueno, ayudamos a esa experiencia, porque esto es como las webs, ¿no? Si estás en una web y no carga, pues te vas a otra y le compras al competidor. En este caso no estamos vendiendo, pero a lo mejor lo que hacemos es que el usuario deje de utilizar el reporte, se ponga con otra tarea y, bueno, su percepción de calidad alrededor de nuestro trabajo igual empeora, porque dice, qué lento va esto, ¿no? Incluso a lo mejor, si va con muchas prisas y es algo importante, pues nos llegue algún email de, oye, esto no funciona. Pues bueno, intentemos tenerlo en cuenta por lo menos. Ahí, que se me va. Vale, los pie charts. Ya lo he comentado un poquito antes en el primer consejo que os daba de amarás a gráficos de barras y columnas sobre todas las cosas. No usarás pie charts. En este caso, al igual que con el color os decía no es no, o sea, no colorearás. No usarás pie charts. Bueno, podemos utilizarlos, ¿vale? Bueno, a veces. Esto tiene matiz. Pero eso sí, vamos a utilizarlo cuando el número de categorías no supere 5 slides, o sea, 5 segmentos por pie chart. Por gráfico de tarta, gráfico de quesitos, yo he oído también que se llama, como lo llaméis vosotros, ¿vale? El gráfico circular. O incluso aplicable también al gráfico que es como una corona circular, ¿vale? ¿Por qué más de 5? A ver, yo esto lo podría extender hasta 7 si son más o menos magnitudes comparables, ¿vale? Si los trocitos son más o menos iguales. O digamos que no hay uno muy chiquitín, porque entonces genera incluso ruido visual, ¿vale? Cuando son muy finitos es que no se lee nada. Y hasta los píxeles generan un efecto flicker, que se llama en fotografía, un efecto un poco raro e incómodo. Entonces, utilicémoslo con precaución. Sí que es verdad que es un gráfico también que se utiliza mucho, con lo cual para las personas que están poco familiarizadas con la visualización de datos, pues bueno, les ayuda, ¿vale? A interpretarlo fácilmente, pero cuando tenemos muchos datos,
cuidado, no nos excedamos. En caso de que queramos hacer comparativas, como pone aquí, tenemos otros visuales que también nos permiten hacer esas comparativas respecto al 100%. Por ejemplo, las columnas agrupadas al 100% que nos completan todo el espacio distribuyendo esas categorías. Pues a veces nos sirven para hacer esa comparación en vez de utilizar dos de manera individual. Por de nuevo lo que os he dicho antes, porque los ángulos no nos ayudan a nivel de percepción a interpretar lo que está sucediendo ahí. ¿Vale? Y bueno, siempre, bueno, esto es una condición imprescindible y es algo que ya hace Power BI, a no ser que haya algo extraño en los datos, que es que los trozos deben sumar siempre el 100%, ¿vale? Si no, pues estás llevando a una mala interpretación. Y relacionado con la mala interpretación, el octavo mandamiento dice, no utilizarás eje diferente de cero ni mentirás. Aquí incluso os recomendaría el libro este completo, ¿vale? Que hay muchos trucos y muchas reflexiones alrededor de cómo mostrar la información y que cómo se puede manipular si es conscientemente o generar una mala interpretación si es de manera inconsciente a la hora de estar eligiendo un visual u otro o ajustando algunas de las características. Yo en concreto aquí os digo lo del eje cero porque en este caso os pongo un gráfico y aquí estamos viendo representados exactamente los mismos, ¿vale? Lo que cambia es los ejes que he puesto en el eje Y, 0, 300, 0, 1000, 100, 300. Si lo miramos así de manera muy rápida, puede dar la sensación que las categorías F y G aquí prácticamente no han vendido, o que aquí hemos vendido poquísimo en general, que es un vegetal. Entonces, cuidado con los ejes y también atención, porque el espacio en blanco comunica. Yo no os digo que ninguno de estos tres esté bien ni mal. Si tiene un porqué y está razonado y ha sido una elección justificada, perfecto. Por ejemplo, sé que me decís, no, es que quería mostrar el espacio blanco porque mi objetivo de ventas está en 1000 y si no llego, pues quiero mostrar eso, quiero mostrar que realmente estamos lejos de ese objetivo. Ok, perfecto. Bueno, en ese caso os recomendaría marcar este eje todavía más, destacarlo, ¿vale? Para que sea más fácil de interpretar todavía. Pero ninguno está bien ni mal. Pero cuidado a favorecer las malas interpretaciones. También el espacio comunica. Si hablamos, por ejemplo, de cuadrantes, ¿vale? Si establecemos cuadrantes con eje cero en las partes centrales o con el eje que sea, el hecho de que en este apartado haya solo un punto, pues igual también me está comunicando. Pero estas decisiones, a lo que veis que tienen que ser decisiones conscientes, deliberadas, justificadas, llamarlo como queráis, pero cuidado con llevar o con dar lugar a malas interpretaciones. No permitirás false affordance. ¿Y esto qué es? Bueno, pues el false affordance básicamente, el affordance, mejor dicho, es una práctica que se utiliza en diseño de productos que lo que hace es indicarnos de manera intuitiva, debido al diseño de sí de los productos, cómo tenemos que utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Entonces pongo aquí unas tijeras, porque bueno, creo que es bastante evidente cómo hay que cogerlas, o que al menos el diseño está pensado para hacernos fácil la comprensión de cómo tenemos que usarlo. Y lo mismo si abrimos una botella de vino, ¿no? Pues vemos que hay un pincho, vemos que hay alguna cosa que nos sirve para hacer palanca. Si te pones un ratito, al final entiendes cómo tienes que abrir una botella. Entonces, hagamos cualquier elemento de interacción interactivo, ¿vale? ¿Cómo podemos mostrar eso? Pues configurando los diferentes estados de los botones, por ejemplo, ¿vale? En este caso, el estado de over, de select, cuando pasamos el mouse por encima o no, el ratón, añadiendo un pequeño mensajito de, oye, página siguiente, página para atrás. Estos son muy fáciles y creo que todos estamos familiarizados con ellos del ecosistema web. Pero he visto muchos botones que, bueno, a veces tienes que intuir un poco que se puede hacer clic en ellos, ¿vale? Porque no sabes si son un texto, si es un botón, si es un recuadro o qué pasa ahí. Pues bueno, yo os recomiendo tener un sistema de diseño en el que se establezcan las bases de, oye, ¿cómo vamos a marcar que esto está ya preparado para hacer clic? Pues, por ejemplo, aquí lo marcamos en verde. ¿Tiene que ser verde? No. Puede ser del color que a vosotros os venga bien o el que os encaje en vuestra organización, ¿vale? Pero es una forma también de facilitar y ayudar a esa curva de aprendizaje, a que cuando vean luego un elemento parecido, un botón en verde, digan, anda, si esto es verde, como esa vez que hice yo clic en él, ¿vale? Pues estos son todo atajos que los usuarios van a apreciar, ¿vale? Por ejemplo, aquí os pongo, bueno, 3 estados disponibles. Opción principal o main action, o sea, como la acción a la que yo inicialmente te quiero guiar en el proceso de diseño. Una opción alternativa, porque, bueno, haya una forma en la que puedas ampliar más información o cualquier otra página que quizá no sea tan relevante en ese flujo de navegación. Y luego una opción para botones cuando estén desactivados.
como sucedía antes, si no habíamos seleccionado nada en el sector de los parámetros de campo, ¿vale? Y por último, como veis, hablo rápido, pero bueno, el objetivo era llegar en tiempo a este último mandamiento, que es: no te rayarás, así en un lenguaje muy slang, muy juvenil, no te rayarás y aprenderás de opiniones ajenas, ¿vale? Esto hace referencia a que tenemos que tener un feedback loop. ¿Qué es esto? Tenemos que incluir al usuario en esas fases de revisión. Si podemos incluirlo, como os decía antes, hay que distinguir entre stakeholder o gente que aprueba el presupuesto y el que utiliza realmente el dashboard. Si somos capaces de involucrarlo en el proceso de diseño, en el proceso de validación, si conseguimos iterar con ellos cada mejora, a ver, los reportes son productos de datos, si los queremos llamar productos de datos, son diseños vivos. Las necesidades de negocio cambian, los datos cambian, los usuarios cambian y sus necesidades también. Entonces, es algo que generalmente pues sigue teniendo actualizaciones, un nuevo visual, una nueva página, un nuevo botón, cosas que suceden y para eso estamos, ¿no? Para cubrir esas necesidades. Si los involucramos en todas esas iteraciones, vamos a conseguir alinearnos mucho más con sus necesidades, a cubrir sus expectativas y ayudarles en la toma de decisiones. Y independientemente de las fases que establezcáis con ellos a la hora bueno, pues de esas interacciones, si vais a hacer entrevistas 1 a 1, si vais a poner un formulario, competiciones donde puedan dar ellos voluntariamente el feedback, la forma que sea, cuanto más cerca estéis de sus usuarios, pues más vais a poner en valor de todo el equipo que haya en el análisis de datos, ¿vale? Si sois varios, hay uno que es arquitecto y otro os encargáis más de la parte visual, pues al final todo el trabajo que hay detrás del departamento va a lucir mucho más y, bueno, con suerte tendréis cada vez más proyectos, más gente en el equipo y todo irá bien. Así que para concluir os voy a leer los 10 mandamientos por orden para que se os queden, ¿vale? Que ya sabéis que es el objetivo, que luego esto lo apliquéis. El primero es: amarás barras y columnas sobre todas las cosas. No utilizarás visuales de la App Source en vano. Santificarás las tablas. Honrarás a tu stakeholder y usuarios finales. No colorearás. No fomentarás tiempos de consulta impuros. No usarás pie chats. No utilizarás eje diferente de cero ni mentirás. No permitirás false affordance. Y por último, no te rayarás y aprenderás de opiniones ajenas. Bueno, ya lo he dicho antes, soy Paula García, me podéis buscar en LinkedIn. Comparto bastante contenido gratuito y reflexiones sobre el ámbito de, bueno, la visualización de datos, por si me queréis seguir, y también cositas sobre inteligencia artificial, adopción en la empresa y demás. Y bueno, supongo que Anne quiere intervenir y entramos en el turno de preguntas. Sí, lo primero de todo, muchas gracias, Paula, de verdad, por la ponencia. Me ha parecido súper interesante y a mí, por lo menos, me ha sido de gran utilidad, la verdad. Y Gracias, me eso, alegro. damos paso a la ronda de preguntas, así que si tenéis alguna duda, podéis preguntar a Paula lo que queráis. Paula, me gustaría hacerte una pregunta. Cuando tienes que afrontar el diseño, el desarrollo de un nuevo panel, ¿cómo lo haces? Es decir, partes de hoja en blanco, te reúnes con el responsable que te ha pedido la solicitud y a partir de ahí lo armáis en papel y luego de ahí es cuando lo lleváis a digital. ¿O utilizáis algún tipo de herramienta digital o intentáis siempre partir de un panel existente y a partir de ahí ir adaptándolo a las necesidades que te indican? A ver, idealmente, y digo idealmente porque, bueno, como os decía, al final hay veces que las nuevas necesidades vienen de un dashboard antiguo, en ese caso, al ser un evolutivo, pues puede ser un poco diferente. Pero bueno, en el escenario de nueva solicitud de un dashboard, yo prefiero tener esa toma de requisitos haciéndoles a los usuarios reflexionar en qué proceso de negocio estamos impactando, ¿vale? Siempre partiendo de esas necesidades de negocio. Con esa toma de requerimientos, sabiendo pues qué usuarios lo van a utilizar, qué roles tienen, qué preguntas, si somos capaces de llegar a ellas. Bueno, de hecho, nosotros tenemos definidos una serie de formularios, ¿vale? Para hacer esa toma de requerimientos de manera estandarizada. Y a continuación hacemos un boceto para validar, digamos, el chasis, ¿vale? Para validar esa navegación y tener ese mock-up.
Con mockup me refiero a no tiene que ser un diseño preciso, es más bien una distribución de qué elementos vas a ver KPIs, quieres ver un evolutivo temporal, y es una forma de tener ese primer chequeo con los usuarios de, oye, vamos en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque normalmente el modelo de datos ya se viene trabajando en paralelo, ¿vale? Entonces ya a continuación es simplemente pues, elaborar métricas, combinar todo y llegar, si esa fase de validación con el mockup, con ese diseño que puede ser hecho en un PowerPoint, o sea, no hace falta que sea una herramienta compleja, como si es en un folio, si estás en presencial, ¿vale? O sea, a mí me encantan los folios porque además sacarlas a la gente de su pantalla y es como que, bueno, todo el mundo se pone un poco más creativo cuando sale de su ámbito y su día a día, ¿no? Entonces, y esto realmente lo que hace es seguir una metodología de design thinking. De nuevo, es una metodología un poco heredada del ámbito web. Entonces, validamos esos bocetos o esos diseños preliminares y a partir de ahí ya es construir, validar interacción, validar, por supuesto, calidad del dato, métricas, etcétera, y ya entonces pasar a producción. Entonces, no sé si he contestado tu pregunta, pero digamos que soy más partidaria de empezar por diseños sencillos antes de elaborar cosas muy demasiadas o en alta fidelidad. Prefiero ir validando en capas porque se llega a un resultado óptimo en menos tiempo. Y eso al final, de nuevo, es bueno para todos. ¿Cómo gestionáis las incorporaciones de última hora? Porque a veces no nos pasa de diseñas un panel, lo trabajas y de repente aparecen los indicadores olvidados o las modificaciones de última hora. ¿Cómo se gestiona después de igual haber realizado todo un panel que se necesita un indicador? ¿Cómo gestionáis eso también? Bueno, intentamos, yo creo que como todos, que suceda lo menos posible, ¿vale? Y, a ver, en concreto utilizamos, o sea, trabajamos con metodologías ágiles. Entonces, en concreto, bueno, es un Scrum van dependiendo de los equipos, pero digamos que las nuevas solicitudes, pues bueno, entran a la pila de prioridades y ahí ya, pues es un poco gestionando. Pues y ahí tenemos en cuenta normalmente el impacto de negocio, o sea, si es el impacto en términos de cuántos usuarios necesitan ese nuevo KPI o ese cambio. Eh, Relevancia estratégica, si quieres, del dashboard. Si es un proyecto muy, muy importante y es algo crítico, pues hombre, entra antes en la pila de tareas, ¿no? O sea, pero bueno, ahí es la figura del product owner quien tiene que priorizar y, bueno, negociar, que es más urgente y que menos, ¿no? No sé si alguno tenéis alguna pregunta más o si no, terminamos ya la sesión. Hola, ¿se me escucha? Sí, Sí. Vale, muy buenas, gracias. Paula, yo tenía una pregunta bastante concreta sobre el mandamiento 7, el de no utilizar pie charts. Me ha gustado bastante la reflexión sobre que no haya más de 4, 5 o 6 categorías. Que eso es algo que sí que me he encontrado al hacer dashboards alguna vez. La pregunta es, ¿sabes si hay alguna manera directa en los gráficos de Power BI de crear esa categoría de otros o hay que meterse a crearla en DAX con alguna agrupación o algo así? Yo las veces que lo he visto resuelto ha sido con DAX. Vale, Juraría que no existe esa opción de crear otros. vale, vale, Ahí toca elaborar la métrica, me temo que vale, sí. vale, Pero bueno, ante vale, eso, vale. igual hay un visual alternativo que te puede dar una funcionalidad parecida si quieres mostrar la contribución respecto al todo, ¿no? Que al final es el objetivo de los pie charts. Ya Ujú. depende del caso concreto, como todo. Vale, vale, vale. Ok, gracias.